también es cierto que nos falta un proyecto y un plan nacional del siglo XXI. Entonces la democracia liberal es la que nosotros negamos absolutamente, porque el liberalismo tiene una posición antirrepublicana. No hay un liberal que sea republicano, así de sencillo y de fácil. ¿Por qué? Porque el liberalismo pone en primer lugar al individuo y a su egoísmo. Por eso es que ahora la clase media, que debería ser la clase revolucionaria y pensante del cambio y del progreso, no hace absolutamente nada y está alienada dentro de los cánones de la sociedad de consumo. La clase media siempre ha sido criticada en todos los conceptos y en todas las categorías académicas de la sociología, de la ciencia política y de las ciencias sociales en general. ¿Por qué? Porque en la clase media, donde están los artesanos, los comerciantes, todos los empresarios y emprendedores independientes, la burocracia, los ejecutivos, etcétera, etcétera, es el sector social, la clase media, la más dividida y sobre todo la más alienada, la más enfermiza psicosocialmente hablando, por el individualismo extremo, donde cada quien quiere montarse al otro, cada quien quiere competir con el otro y cada quien quiere llegar arriba lo más rápido posible. Entonces, aquí hay una serie de conceptos que es necesario entender para poder explicar lo que viene aconteciendo con este gobierno, que lamentablemente no va ni para atrás ni para adelante. El Congreso, la verdad que no tiene orientación y se está guiando de una agenda mediática, de una agenda setting que la va fijando la prensa grande, fundamentalmente, y los grupos transnacionales. El señor Ollantumala, que la verdad que no tiene ningún proyecto. Dijo, por si acaso, el proyecto del gasoducto surandino fue el proyecto y la promesa del señor Ollantumala. Por lo menos por ahí hubiese empezado y terminado. Sin embargo, él mismo la ha desactivado. Él mismo ha desinstalado su proyecto del gasoducto surandino. Pensión 65 está haciendo agua. El mismo señor Castilla Rubio le disminuyó el monto, iba a ser 350 soles, le disminuyó, se lo mochó a 250. Entonces, aquí las cosas están serias, sin rumbo, estimados amigos. Por eso tenemos que ir a un concepto diferente. La república es lo que mantenemos, es lo que nos cuesta nuestro bolsillo y debe ser nuestra preocupación, ¿no es cierto? Ver que la inversión de nuestro dinero a través de los impuestos sea pues en base a un plan orgánico de intereses nacionales y republicanos. Eso es lo que nos interesa en estos momentos, porque la democracia es una palabra romántica y que se la ha adueñado prácticamente el sector dominante. Si ustedes se dan cuenta, es la derecha, la DBA, la que más habla de democracia, y el otro sector que más habla de democracia es ¿qué cosa? El senderismo y la izquierda, ¿no es cierto?, extremista. ¿Por qué? Porque ya hemos perdido el sujeto histórico de cambio. ¿Cuál era el sujeto histórico de cambio en la versión marxista o socialista? El sujeto histórico de cambio era el proletariado. Y la clase media, oiga usted, se enganchaba a los intereses y a las marchas y a las luchas del proletariado para poder hacerse también, entre comillas, la revolucionaria, y así se avanzaba en los cambios sociales. Pero ahora está comprobado que el obrero es asaltante, es prontuariado, es delincuente, es el que pide cupos, es el que asesina al obrero honesto y digno. ¿Es lo que estamos viendo o no? Y en diferentes partes del mundo los sindicatos se han vuelto organizaciones corruptas y mafiosas. Eso es lo que pasó en Grecia. Antes de la crisis griega terrible que ha licuado a Grecia, fueron los sindicatos los que pactaron precisamente condiciones que generaron la grave crisis irresponsablemente. En España, antes de la crisis española, que es gravísima, también los sindicatos pactaron condiciones, ¿no es cierto?, que generaron la crisis y el envilecimiento de la clase obrera en España. Igual pasó en Argentina, porque
porque Moyano sigue siendo acusado de lavado de activos en la Argentina, y por eso su alianza con el poder de turno para blindarse y no ser enviado a prisión. Entonces no hay sujeto histórico, por lo tanto no hay quien nos defienda y no hay quien empuje digamos, los cambios en el país. Por eso es que la partidocracia está feliz, porque la partidocracia no solamente son organizaciones mafiosas profesionales, sino que ahora son herramientas de justificación de un modelo económico de explotación. Tuvimos aquí en el Perú clase media gloriosa, como fue la generación del centenario, que es la generación de Luis Alberto Sánchez, Jorge Basadre, Raúl Porra Barrenechea, Víctor Raúl Ahí de la Torre, José Carlos Mariátegui, que fueron jóvenes provincianos, estudiantes universitarios, que llegaron a transformar el país sin pedir nada a cambio, sin un sol en el bolsillo, no tenían para comer, eran de condiciones económicas muy precarias, pero sin embargo tuvieron una férrea voluntad de querer cambiar las cosas y lo hicieron. Fundaron partidos políticos y movimientos importantes que hasta el día de hoy suenan, el caso del Partido Aprista, el Partido Socialista y luego la rama del Partido Comunista, la CGTP, otros la CTP, pero ahora ya no hay sujeto histórico. El sujeto histórico son todos y cada uno de ustedes. Por lo tanto, la responsabilidad está en nosotros. No esperemos que otros lo hagan, porque nadie va a salir a defender. La partidocracia está corrupta. Los sindicatos ya se corrompieron y están en descomposición absoluta. El señor Mario Guamán está prácticamente con los pantalones abajo y de rodillas rogándole al gobierno que lo proteja, porque los delincuentes están matando a sus cuadros y están matando a los obreros. Las universidades ahora son universidades bamba, donde el estudiante ya se corrompió, porque por pagar una pensión misérrima de 200 soles quiere el título gratis y calladito nomás, ya no le interesa que tenga profesores mediocres o que su educación sea basura. Los estudiantes secundarios, a diferencia de los de Chile, aquí en el Perú están en la onda del perreo, en la onda del combate, en la onda de la estupidez, y la verdad de las cosas no hay aquí quien nos defienda.